Muy buenas noches, doctores. La jornada del día de hoy nos toca abordar acerca de los trastornos hipertensivos del embarazo, un tema en lo particular, creo que con bastante controversia por la forma en cómo está abordado, pero comencemos. A ver, tengo una paciente de 31 años de edad, ¿no? Su segundo embarazo ha tenido una cesárea previa. Actualmente 34 semanas de gestación por fecha de última menstruación confiable. Embarazo actual de una nueva pareja y con antecedentes de migraña con aura. Acude a sala de emergencias refiriendo cefalea occipital de leve intensidad de tipo pulsátil y edema en extremidades inferiores. Al examen físico, la altura de fondo uterino 26 centímetros, producto único vivo con frecuencia cardíaca fetal de 122 latidos por minuto, no hay dinámica, movimientos fetales positivos, edema de extremidades inferiores, dos cruces con Godet positivo y una presión arterial de 150 a 100 milímetros de mercurio. Dentro de los laboratorios, lo que destaca la ST y la LT, 78 y 80 unidades sobre el litro correspondientemente. La ecografía no reporta datos alterados sobre el producto y la paciente tiene de actividad agricultora. Vemos que se llama notando más o menos sobre qué estamos y obviamente en función a su bibliografía sería mucho mejor. Bien, a lo largo de los últimos años, el diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo ha ido en ascenso. Esto no solo en función a que la misma hipertensión ha ido aumentando independientemente de la gestación, sino que considerablemente conforme pasa el tiempo tenemos más factores de riesgo para que se pueda producir presión alta en la gestación. Entonces, la definición lo dicen como la elevación de las cifras tensionales mayor a 140-90 milímetros de mercurio que ocurre durante la gestación. Y en función al tiempo en el que se produzca, es que la bibliografía que tienen lo clasifica de la siguiente manera. Preeclampsia es aquella hipertensión que ocurre después de las 20 semanas de gestación, que se llama dentro de la subclasificación para preeclampsia, están las pacientes con eclampsia y síndrome HELP. Eclampsia es la presencia de convulsiones tónico-clónicas debidas a la hipertensión por la preeclampsia. HELP es una segunda subclasificación en la que habla acerca de un trastorno microangiopático desencadenado por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿no? Estas son las variantes graves de la preeclampsia. Tenemos otra clasificación que es la hipertensión crónica, es decir, aquella paciente que tenía presión alta antes de las 20 semanas o inclusive aquella paciente que ya ha sido diagnosticada de hipertensión antes del embarazo. Esta además puede añadirse con preeclampsia, ¿no? Es decir, que además de las cifras tensionales, va a empezar con datos de proteinuria, porque es la principal característica para llamarle preeclampsia, la presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en proteína de 24 horas. Y tenemos una clasificación más que se llama hipertensión esencial. Y aquí dice algo un poco tanto confuso tal vez para la bibliografía, porque dice, son pacientes que tienen una elevación transitoria de su presión arterial, que son más allá de las 20 semanas, pero que no cursan con proteinuria. Esa más o menos es la definición que hace la bibliografía para hipertensión esencial. Dentro de los factores de riesgo en general para todos los trastornos hipertensivos del embarazo están la edad, donde es más frecuente en las edades extremas de la vida reproductiva o muy jovencitas,
o pacientes con edades perimenopáusicas, pacientes sin antecedentes de embarazo, es decir, las primigestas, la obesidad, la diabetes y los antecedentes familiares, tanto de preeclampsia como de hipertensión arterial. Tenemos que tener en cuenta de que la hipertensión que ocurre con la gestación puede traer complicaciones muy importantes para el producto y también para la madre. Primordialmente para el producto porque puede producir restricción de crecimiento intrauterino, y en función a la madre puede producir desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, puede producir a la larga insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, puede haber datos de edema agudo de pulmón, coagulación intravascular diseminada, accidente vasculocerebral de tipo isquémico, daño hepático y eclampsia, ¿no? Estas son complicaciones que pueden haber en función al trastorno hipertensivo del embarazo. Dentro de los factores de riesgo propiamente dichos para la preeclampsia como tal, tenemos que tener en cuenta muchos más, donde tenemos factores de riesgo maternos, factores de riesgo por parte del padre y factores de riesgo propiamente del producto o de la placenta propiamente dicha. Las pacientes que han tenido preeclampsia en un embarazo anterior tienen mayor chance de poder hacer preeclampsia en un embarazo siguiente. Las pacientes que tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial y o de preeclampsia tienen más chance de hacer preeclampsia en el embarazo. La edad, como le decía, pacientes menores de 16 años o pacientes mayores a 35 40 años tienen más chance de hacer preeclampsia. Las pacientes que ya tienen, entre comillas, están entrando con hipertensión arterial al embarazo, las pacientes con enfermedad renal crónica, las pacientes con índice de masa corporal superior a 35, obesidad, las pacientes con diabetes tanto mellitus como también diabetes gestacional tienen mayores chances. Dentro de las enfermedades autoinmunes, aquí están primordialmente el síndrome de anticuerpo antifosfolipídico y el lupus eritematoso sistémico, y también las pacientes con tratamientos de fertilidad como las de alta complejidad. Fertilización in vitro tienen más chance por el factor materno. Pero en su bibliografía también habla acerca del factor paterno, ¿no? Las pacientes que el padre prácticamente va a ser su primipaternidad, los pacientes con alteraciones de la fertilidad, ¿no? Como por ejemplo, pueden hacerse un tratamiento para mejorar la calidad espermática, puede ser, o los pacientes que en su rama familiar también tienen antecedentes de hipertensión arterial. En función al producto, los productos con embarazo múltiple, los gemelares, la molidatiforme, especialmente la completa, como ya habíamos visto en los temas pasados, productos con hidrops fetal o inclusive aquellos con cromosomopatías. Este grupo de factores tiene más riesgo para poder hacer preeclampsia. Al momento de hablar de la fisiopatología de la preeclampsia, es importante un tanto recordar la fisiología cardiovascular de la paciente embarazada, ¿no? Como habíamos visto en el tema número 2 y parte del tema número 1 en nuestro pensum, que está en que las pacientes con embarazo tienden a aumentar el volumen poscarga, por lo tanto tienden a también disminuir la resistencia vascular periférica y por ende el aumento del gasto cardíaco se produce en una ligera taquicardia y una ligera hipotensión materna. Estos eventos también son favorecidos por la vasodilatación que va a tener las arterias espiraladas del útero por parte de la placenta y que estas sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo el óxido nítrico, la prostaciclina, la calicreína y la angiotensina 2, preservan, entre comillas, este gran flujo que va a tener hacia la placenta. Por lo tanto, cuando hablamos del factor fisiopatológico, tenemos que tener en cuenta los siguientes detalles. La segunda migración trofoblástica por el citotrofoblasto, aproximadamente entre las 11 a 13 semanas de embarazo,
va a remodelar la vasculatura de las arterias y va a producir de que se produzcan vasos de alta conductancia, perdón, alta conductancia, ¿no? Vasos bastante dilatados porque va a perder la túnica media de la arteria. Esta es una característica para que se produzcan alta conductancia, mientras que en el trastorno hipertensivo del embarazo no se pierde la túnica media y por ende se vuelven en vasos de alta resistencia. Esto va a condicionar un remodelado arteriolar, por ende van a haber zonas de daño endotelial y zonas de isquemia. Esto va a producir que se llama una síntesis de metaloproteinasas que van a empezar a consumir colágeno ante la disfunción de hipoxia y por ende van a disminuir las sustancias vasodilatadoras y por ende más al contrario, van a haber aumento de las sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Aquí se destaca el tromboxano A2 principalmente, el factor de activación plaquetaria, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Dentro de otras teorías acerca que promueven todo este conjunto y esta cascada de mecanismos fisiopatológicos está el trastorno inmunológico. Se ha demostrado que la placenta puede tener una perspectiva diferente ante un cambio de pareja. A esto se le conoce como complejo de inmunohistocompatibilidad o HLA, como está en su bibliografía. Entonces, este factor inmunológico también participaría en esta gran cascada fisiopatológica de la preeclampsia. Una vez que se instala el trastorno hipertensivo en el embarazo, hay que tener en cuenta que se pueden producir alteraciones en órganos diana, en órganos importantes. Uno de ellos es la placenta per se. Se van a producir datos de aterosis, ¿no? Es una complicación acerca de los vasos sanguíneos que va a tener la placenta y sus cotiledones. Van a haber depósitos de fibrina y estos dos van a condicionar a que hayan infartos placentarios. Probablemente sea una de las principales condicionantes para que haya insuficiencia placentaria y restricción de crecimiento intrauterino para el producto. El riñón también se ve afectado. Teniendo en cuenta de que, como habíamos visto en la fisiopatología, el órgano efector para el trastorno hipertensivo es la placenta y, entre comillas, no estuviera alterado el sistema angiotensina-aldosterona desde un principio, a la larga sí puede estar alterado. Y esto también porque en el riñón empieza a haber una alteración en el endotelio glomerular. Se forman unos espacios bastante amplios, por lo tanto, se permite que haya un paso de filtración de proteínas de alta densidad, por ende la paciente va a presentar proteinuria. Van a haber depósitos de inmunoglobulina y ante esta alteración y los depósitos se va a presentar una necrosis tubular. Esto a la larga repercutiría el por qué una paciente puede hacer insuficiencia renal a la larga. El cerebro va a presentar un mecanismo que va a atentar a la autorregulación que tiene el mismo cerebro. Sabemos bastante bien de que por los globos carotídeos y por los vasoreceptores, el cerebro tiene la capacidad de poder regular su autopresión. Pero cuando el trastorno hipertensivo se vuelve severo, se irrumpe la regulación del mismo y por lo tanto hay zonas con vasoespasmo a predominio de los lóbulos occipitales y también parte de los parietales y temporales. Tanto puede llegar a ser el vasoespasmo con las zonas de isquemia cerebral que fácilmente pueden llegar a zonas de infarto. Puede morirse, entre comillas, ese cerebro y por ende hay una descarga electroquímica en la corteza cerebral que puede corresponder a la aparición de convulsiones. También pueden haber alteraciones en pequeños vasos. Y dentro de los pequeños vasos, el más llamativo es el que haya la presencia de hemólisis, elevación de transaminasas y plaquetopenia. Por correspondiente, explica la fisiopatología propiamente dicha del síndrome de HELP, ¿no? Que se caracteriza justamente por estos tres detalles. Si nosotros quisiéramos realizar un diagnóstico precoz de preeclampsia, tenemos algunos predictores,
como por ejemplo la evaluación de la presión arterial en el segundo trimestre de manera seriada. Realizar el diario de presión ayuda considerablemente para valorar si esa tensión arterial sobre la basal iría aumentando en sus cifras. También hablan acerca del Holter, que si bien puede tener mucha descarga sobre la paciente embarazada, pero también puede ser un predictor. La solicitud de angiotensina 2 y su alteración sería un factor predictor. Muy importante el Doppler de la arteria uterina. Como habíamos visto en la fisiopatología, la migración trofoblástica alterada entre la semana 11 a 13.6 repercutiría justamente en el Doppler de esta arteria con un índice de resistencia elevado, justamente en las edades gestacionales 11 a 13. Y también tenemos factores angiogénicos como el factor de crecimiento placentario, la proteína plasmática ligada a la placenta, que son parte de los factores predictorios para preeclampsia a tempranas edades gestacionales. ¿Podríamos hacer la prevención de preeclampsia? La bibliografía dice que sí. Uno, dieta. Las pacientes que tienen preeclampsia como tal no se beneficiarían de la dieta puesto de que no estaría alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero aquellas pacientes con hipertensión esencial o crónica sí se beneficiarían de una dieta hiposódica. La aspirina a dosis baja se ha demostrado con gran efectividad para la prevención de estadios severos de la preeclampsia. ¿Y qué pacientes por lo general son candidatas a recibir aspirina? Las pacientes con antecedente ya sea de preeclampsia en el embarazo previo o inclusive de familiares. Las pacientes con hipertensión crónica, las ya hipertensas antes del embarazo. Las pacientes con enfermedades autoinmunes como síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y lupus eritematoso sistémico. Y las pacientes con un aumento marcado de su presión arterial tendrían que empezar a consumir aspirina a bajas dosis. También la suplementación de calcio ha demostrado la disminución del trastorno hipertensivo del embarazo, el uso de antioxidantes o inclusive la administración de L-arginina funciona bastante bien. Ya para hacer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que hay una triada importante para la preeclampsia, que primordialmente es la aparición de hipertensión arterial, sistólica mayor a 140, mayor o igual a 140 en milímetros de mercurio y la diastólica 90 milímetros de mercurio igual o mayor. El otro está en que haya proteinuria y que esta tiene que ser mayor a 300 miligramos sobre decilitro, digo, mayor a 300 miligramos en proteinuria de 24 horas. Y el otro detalle es de que se acompañe de edema. Estos tres forman la triada para el diagnóstico clínico de preeclampsia. Por lo tanto, cuando tenemos una paciente con estas características y con los factores de riesgo detallados, lo ideal es internarla por lo general a la paciente. La bibliografía nos sugiere que siempre buscar lo cual hay la afectación de la preeclampsia dentro de los laboratorios, además de lo obvio, en función renal siempre pedir el clearance de creatinina, proteinura de 24 horas. La ecografía siempre será importante en función al perfil biofísico fetal y al Doppler, tanto de arteria uterina para el estudio de la madre, como también de arteria umbilical y cerebral media y su relación sistólico-diastólica para el producto. La solicitud de electrolitos, amniocentesis importante para a veces valorar la maduración pulmonar y algunas pacientes también se benefician de realización del examen físico del fondo de ojo. Algunas pacientes con hipertensión severa pueden tener hasta desprendimiento de la retina. Para hablar acerca del manejo y el abordaje de una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo, tenemos que tener las siguientes consideraciones, ¿no? Que lo ideal, como les decía, es la internación de la paciente, la oportuna administración de antihipertensivos para manejar la presión arterial,
el control de peso diario para ver que la paciente no empiece a edematizarse más de lo normal, porque si bien es común el edema en extremidades inferiores, hay pacientes que pueden llegar inclusive hasta la anasarca con un edema abdominal bastante masivo. Y un detalle muy importante que es para valorar la función renal, el control de la diuresis horaria tiene que ser importante. ¿Cuándo deberíamos referir a una paciente a un centro de mayor complejidad? En casos de hipertensión severa, en casos de proteinuria considerable, más allá de 2 gramos sobre en proteína de 24 horas, pacientes con irritabilidad neurológica, pacientes con deterioro hepático renal, plaquetopenia y alteración fetal. Deberíamos referirlas. Y también tenemos criterios para la interrupción de la gestación propiamente dicha, que es la aparición de una preeclampsia moderada con feto ya maduro, es decir, a término, es mejor interrumpir el embarazo. Preeclampsias severas con embarazos de 32 a 34 semanas es mejor interrumpir. El fracaso del tratamiento antihipertensivo, las pacientes con eclampsia y las pacientes con malformaciones y o alteraciones fetales importantes que repercutan la vida son criterios para interrumpir el embarazo a la brevedad posible. Dentro de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta una de las principales complicaciones que es el síndrome HELP. Sabemos bastante bien que es hemólisis y cómo diagnosticamos la hemólisis con la enzima lactato deshidrogenasa que tiene que ser mayor o igual a 600 unidades internacionales sobre litro y en ausencia de esta prueba podemos realizar frotis periférico para buscar formas inmaduras de la preeclampsia. Otro está en los valores elevados de las enzimas hepáticas al doble del valor normal, ¿no? Aquí nos sugieren, por ejemplo, el GOT mayor a 72 unidades sobre litro. Pacientes con hiperbilirrubinemia, aunque este detalle no se marca en un principio, sino en datos de hemólisis tardía. Y el que da inclusive la clasificación y la severidad del cuadro es la plaquetopenia. Si tenemos plaquetas menores a 50.000, hablamos de un grado 1, menores a 100.000 grado 2 y mayores a 100.000 es un grado 3 del HELP, ¿no? El grado 1 es el más severo y el grado 3 es el menos severo, pero cualquier síndrome HELP diagnosticado es importante, que se llama por las grandes complicaciones que pueden haber, ¿no? Porque puede haber una alteración hepática tan masiva que por la hipertensión y el síndrome HELP puede haber ruptura hepática. Los pacientes pueden sangrar una barbaridad por el abdomen y hasta pueden presentar datos de choque. En toda paciente con síndrome HELP, la administración de corticoides será importante para evitar el descenso masivo de las plaquetas. La dosis recomendada de dexametasona, si no me equivoco en su bibliografía, es de 6 a 8 miligramos, dosis única. La otra complicación importante con gran comorbilidad y mortalidad tanto para la madre como para el producto es la eclampsia, que es la presencia de convulsiones en aquella paciente que no tiene el antecedente de haber cursado con una enfermedad convulsiva antes del embarazo y que son provocadas por la hipertensión de la paciente. Entonces, en toda paciente con eclampsia siempre debemos valorar la vía aérea, ¿no? Y para la vía aérea nos sugieren administración de una cánula de Guedel, ¿no? Es lo más favorable para este tipo de pacientes. Evitar las crisis convulsivas, donde el principal medicamento para evitar la crisis convulsiva es el sulfato de magnesio, porque se ha demostrado que no tiene alteraciones para el producto. Otra alternativa ante la ausencia o la resistencia de este medicamento tendría que ser el diazepam. Controles vitales importantes, control de la presión arterial y para evitar el edema cerebral también se utiliza dexametasona en las pacientes con eclampsia. ¿Cuáles son las pacientes que generalmente van a presentar eclampsia, es decir, signos inminentes de eclampsia? Serían las pacientes que tienen mayor a una elevación de 30 miligramos sobre la presión diastólica, es decir, una hipertensión severa, una crisis hipertensiva. Las pacientes con edema generalizado,
las pacientes con una proteinuria mayor a 3 gramos en proteína de 24 horas, las pacientes con una oliguria menor a 200 en 24 horas, las pacientes con un marcado vasoespasmo, ¿no? Que se traduce con dolor de cabeza, con fotopsias, fosfenos, acufenos, epigastralgia, que es el dolor en la boca del estómago, sugerente inclusive también para alteración hepática por hasta ruptura y síndrome HELP. Antecedentes de hematuria y hematemesis, estos datos son signos inminentes de que la paciente tal vez vaya a convulsionar. Dentro del que más destaca es la epigastralgia, ¿ya? La paciente que convulsiona tiene una alta mortalidad porque son las pacientes que fácilmente se pueden complicar con edema pulmonar, accidente vasculocerebral con de tipo isquémico, desprendimiento de placenta inserta, coagulación intravascular diseminada e inclusive el paro cardiorrespiratorio. Por eso es que, como veíamos dentro de los criterios de interrupción, interrumpir el embarazo es prácticamente uno de los tratamientos más importantes en el caso de eclampsia para evitar las complicaciones importantes en el binomio materno-fetal. Cuando ya empezamos a hablar de antihipertensivos, tenemos que tener en cuenta que solo cierto grupo de antihipertensivos nos van a ayudar y algunos antihipertensivos son, entre comillas, específicos desde el punto de vista de una crisis hipertensiva y tengamos que administrarlo en dosis para bajar a la brevedad posible la presión, ¿no? Uno de los más utilizados, el metildopa de acción central. La dosis que nos sugiere la bibliografía es de 125 a 500 miligramos, ya sea de 6 cada 6 o cada 8 horas. Pero este medicamento no se utiliza para, se llama crisis hipertensiva. Este no se utiliza para esto. La hidralacina se puede utilizar tanto en vía oral como en dosis endovenosa. Esta última será para crisis hipertensiva. La gran ventaja de este medicamento es que es vasodilatador, no altera el producto. La dosis para vía oral es de 25 a 50 miligramos y la dosis endovenosa es de 4 miligramos en bolo lento. El nifedipino es un antagonista de los canales del calcio. Su dosis en vía oral sugiere la bibliografía de 5 a 10 miligramos y por vía endovenosa mayor a 5 miligramos. La betalol de acción central es un beta bloqueante más que se llama, solamente nos sugiere la vía oral, y que es 50 miligramos. Hay una partecita en la bibliografía que dice tratamiento para el producto a veces puede ser deleterio y habría que utilizar más estudios, por lo tanto recomendamos este antihipertensivo ante la ausencia de los otros antihipertensivos. Tenemos el nitroprusiato sódico de acción diurética para crisis hipertensiva solamente utilizar a 5 miligramos y la furosemida que también es un diurético utilizar solamente en crisis hipertensiva en dosis de 20 miligramos. Hay antihipertensivos que están totalmente contraindicados. Uno, porque como no está alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no nos sirve de nada. Y número dos, porque pueden producir malformaciones para el producto. Dentro de ellos destacan los IECA, como el enalapril, los ARA2, como el losartán, vuelvo a recalcar el abetalol, dice, no hay una posibilidad de alteración para el producto, y administrar solo ante ausencia de los otros medicamentos, y también está contraindicada la espironolactona. Hay ciertos casos de hipertensión secundaria, ¿no? Que no necesariamente es porque esté alterado en la paciente con hipertensión crónica el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino que es secundario a otro tipo de patologías, como por ejemplo la estenosis renal, donde dentro del manejo de este tipo de pacientes nos sugieren que el Doppler de arteria renal tiene que ser seriado para la evitación de complicaciones importantes. Tenemos la hiperaldosterona, que estas pacientes se benefician con el antihipertensivo y antagonistas del calcio, como el nifedipino. Pacientes con coartación de aorta, siempre se debería realizar en lo que el embarazo permite, ecografías transesofágicas para valorar cómo está
Y en coartación de aorta, los mejores antihipertensivos son los beta bloqueantes, me ayudan a la función cardíaca. En pacientes con feocromocitoma es un desenlace a veces muy deleterio para el producto porque hay muchas alteraciones con catecolaminas, por eso hay que pedirlas y en la general la cirugía hay que hacer en el segundo trimestre con alta posibilidad de que pueda haber alteración con el producto. Siempre, en todo caso de hipertensión, que haya inclusive criterios como para inminencia de convulsiones, la bibliografía nos sugiere el uso de sulfato de magnesio, tanto para prevenirlas como para el tratamiento de inicio, donde la dosis recomendada para la de inicio es de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio, pasarlos en bolo lento en 15 minutos, diluidos para luego pasar a una solución de 500 a 1000, tal vez de la misma solución que hayamos utilizado, donde la razón es de 10 a 20 gramos, con una razón de 1 gramo por hora. ¿Ya? Todo paciente con trastorno hipertensivo que se administra sulfato de magnesio y se tiene que interrumpir el embarazo, es recomendable el continuar con el sulfato de magnesio entre las 24 y 48 horas posterior a la resolución del embarazo, porque pueden haber datos de que haya aún presencia de convulsiones a pesar de interrumpir el embarazo, con datos de hipertensión también. Por eso hay que también tener en cuenta de que hay ciertos antihipertensivos que podemos utilizar en la etapa de lactancia, ¿no? Como el metildopa, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí sí podemos ya utilizar enalapril la lactancia y también podemos utilizar beta bloqueantes. Bueno, doctores, vamos a nuevamente citar nuestro caso clínico. Tengo una mujer de 31 años, su segundo embarazo, ha tenido una cesárea previa, 34 semanas de embarazo, por fecha de última menstruación confiable, es un embarazo de una nueva pareja y con antecedentes de migraña con aura. Acude a la sala de emergencia refiriendo cefalea occipital de leve intensidad de tipo pulsátil y edema de extremidades inferiores. El examen físico, altura de fondo uterino de 26 centímetros. El latido cardíaco está, entre comillas, dentro de parámetros normales. No hay contracciones, movimientos fetales presentes. Edema en extremidades inferiores, dos cruces con Godet positivo. La paciente una presión arterial de 150 a 100 milímetros de mercurio. En los laboratorios destaca elevación de las transaminasas, AST 78 y ALT 80 unidades sobre el litro correspondientemente. En la ecografía no hay datos alterados y nuestra paciente es agricultora. ¿Qué opinan, doctores? ¿Tiene proteinuria? Preguntan, ¿no? No la tiene, pero la vamos a solicitar. La nueva pareja de la paciente podría tener algún grado de participación. Interesante factor de riesgo, ¿no? Eclampsia, porque tiene signos de migrañas con auras antes de las convulsiones, ¿no? Esta paciente tiene cefalea, que es un dato no importante para la severidad de la preeclampsia en este caso, porque ya la presión arterial, entre comillas, nos estuviera orientando a la gran posibilidad, aunque dice que la bibliografía también dice, ¿no? Debería ser tomada en dos oportunidades separadas para diagnosticar realmente. Aquí dice, ya hay alteración hepática, eclampsia, eclampsia. Pareciera que puede hacer eclampsia, ¿no, doctores? Pareciera, pero todavía no está con eclampsia instalada porque aún no está con convulsiones. Aquí dice preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cuánto me gustaría decirles que esta es la respuesta? Pero según esta bibliografía no existe esto. Posible síndrome HELP, ya, me agrada igual la respuesta porque ya hay alteración hepática, ¿no? Nos faltaría probablemente saber si hay hemólisis y plaquetopenia.
Qué interesante. Preeclampsia porque aún no evoluciona la eclampsia, no hay convulsiones, hay que pedir plaquetas y lactato deshidrogenasa, muy bien. O sea, prácticamente tendría la triada clínica, ¿no? Ah, bueno, le hace falta la proteinuria, perdón, le hace falta la proteinuria, entre comillas. Interesante, doctores. Ya. Con la valoración de este caso clínico, ahora sí, doctores, vamos a comenzar con nuestras preguntitas. Interesante, esta paciente además habría que considerar el uso de sulfato de magnesio, ¿no? Teniendo en cuenta que puede convulsionar, bien, hay que utilizar sulfato de magnesio en esta paciente. Probable restricción de crecimiento intrauterino. Si bien la ecografía normal no nos reporta nada, pero por nuestro tema pasado, tal vez igual sería sugerente en esta paciente pedirle perfil biofísico fetal y Doppler, ¿no? Alguien dice, ¿sería importante maduración pulmonar? Pues la edad gestacional no los permite. Podría ser una gran alternativa. La altura tenida no es correlativa a la edad gestacional. A ver, habría que valorar en función a sus percentiles, ¿no? Con cuánto es la altura de fondo uterino para 33 semanitas. Probablemente me parece que está en un percentil 15 al borde, pero sí, tranquilamente puede ser una restricción de crecimiento intrauterino. Ya. Bien, doctores, comenzaremos con las preguntitas, ¿ya? Tengo, ¿qué cantidad de proteína se considera diagnóstica de preeclampsia? 150, 200, 300, 500 o 1 gramo en proteína de 24 horas. No vamos a darle mucho vuelta con esta. La presencia de proteína mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas a una relación proteína-creatinina mayor a 0,3 es criterio diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos es característico de preeclampsia severa? Cefalea persistente, edema malular leve, náuseas intermitentes, taquicardia sinusal o taquipnea. Dato de vasoespasmo, importante, la cefalea persistente. La cefalea intensa y persistente es un signo de afectación neurológica por vasoespasmo cerebral, característico de la forma severa del embarazo, de la hipertensión, perdón. ¿Qué fármaco se considera de elección para prevenir convulsiones en preeclampsia severa? Diazepam, feritoína, sulfato de magnesio, lorazepam, carbamazepina. Demasiado sencillo. Bueno, dentro de las connotaciones de este medicamento, en la clase no lo has comentado, que de seguro lo saben bastante bien. Son muy raros los casos de intoxicación por sulfato de magnesio. Son muy raros los casos, pero que se llama su presencia se puede ver claramente con la frecuencia respiratoria alterada, los reflejos osteotendinosos, ¿ya? E inclusive que se llama los datos de conciencia. Por lo tanto, ahí sí, la administración de glucolato de calcio es el antídoto para intoxicación. El fármaco de elección por su eficacia y seguridad en la prevención y tratamiento de la eclampsia.
¿Qué antihipertensivo está contraindicado en el embarazo? Hidralazina, alfametildopa, labetalol, enalapril o el nifedipino. El enalapril. Los inhibidores de los IECA pueden causar oligohidramnios, disfunción renal fetal y muerte perinatal, ¿no? Son complicaciones muy importantes que provoca este antihipertensivo, pero sí se lo puede utilizar en etapa de lactancia. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la preeclampsia? El uso de sulfato de magnesio, los antihipertensivos, la interrupción del embarazo, el reposo absoluto o el nifedipino por vía oral. Teniendo en cuenta que el agente etiológico de la preeclampsia es la placenta, lógico habrá que sacar la placenta para que haya el tratamiento definitivo y para sacar la placenta no hay de otra, hay que interrumpir el embarazo. El único tratamiento curativo es la finalización del embarazo y que con el cuadro se resuelve tras la expulsión de la placenta. ¿Cuál es el mecanismo principal del edema en preeclampsia? Aumento del gasto cardíaco, retención renal de sodio, obstrucción linfática, vasodilatación periférica o hipoproteinemia y daño endotelial. No se olviden, la lesión renal hace de que se eliminen cantidades de proteína por la orina. Justamente por eso se solicita la proteinuria. Y el hecho de que haya proteinuria, la paciente va a presentar pérdida y alteración en sus proteínas. Esto va a alterar la presión oncótica y por ende la paciente se va a hinchar. La pérdida de proteínas plasmáticas y la permeabilidad capilar aumentada causan extravasación de líquido al espacio intersticial. ¿Qué alteración visual puede aparecer en la preeclampsia? Diplopía, escotomas, ceguera, desprendimiento de retina o pérdida de la visión cromática. Mm, Como dicen, ¿no? Moscas, burbujas, chispitas, zonas de lugar negro en la visión. Los escotomas centellantes. Los trastornos visuales se deben a vasoespasmo retiniano reversible y son signos de severidad. ¿Cuál es el tratamiento inicial del edema pulmonar en preeclampsia? Restricción de líquidos y furosemida, hidralazina intravenosa, oxígeno de expansión de cristaloides, betametasona o diuréticos.
La restricción de líquidos y la administración de furosemida. Aunque casualmente no podemos utilizar diuréticos, no, así más o menos. El edema pulmonar se maneja con reducción del volumen intravascular y diuréticos corrigiendo la sobrecarga hídrica. ¿Qué hallazgo sugiere progresión a eclampsia inminente? Oliguria, hiporreflexia, edema facial, proteína de 2 gramos o dolor epigástrico. Bueno, no lo menciona su bibliografía, ¿no? Pero esta epigastralgia se le llama el signo de Chaucier, que es inminente de eclampsia. El dolor epigástrico indica irritación hepática y suele proceder a las convulsiones eclámpticas. ¿Qué parámetro clínico indica toxicidad por magnesio? Náuseas, hipertermia, dolor abdominal, reflujos osteotendinosos abolidos o hipotensión. Sí, reflejos osteotendinosos abolidos. La desaparición de reflejos indica concentración sérica de magnesio mayores a 8.000 equivalentes sobre litro, peligroso para la paciente. Puede haber hasta paro. ¿Qué hallazgo laboratorial sugiere daño hepático severo? Aumento de AST y LT más de 2 veces, elevación de bilirrubina directa aislada, disminución de proteínas totales, fosfatasa alcalina elevada, ácido úrico disminuido. Sí, el aumento 2 veces del valor normal de transaminasas es el mayor predictor para daño hepático. La necrosis hepatocelular eleva significativamente las transaminasas, indicando daño hepático importante. ¿Qué parámetro permite distinguir preeclampsia de hipertensión crónica? Inicio antes de las 20 semanas, presencia de proteinuria, hipertensión leve, aumento del hematocrito o disminución del peso fetal. Bueno, entre comillas, esta tiene dos respuestas, ¿no? Y sí, es cierto, puede ser antes de las 20 semanas para mola, ¿no? Pero cuando hablamos de preeclampsia propiamente dicha, tal vez ahí estaría el detalle, ¿no? Bueno, sí, doctores, está entre A y B porque es antes de las 20 semanas, pero el otro también es la presencia de proteinuria, ¿no? La aparición de proteinuria y disfunción orgánica define la preeclampsia sobre la hipertensión crónica. ¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo intravenoso en elección de crisis hipertensiva? Hidralazina, atenolol, enalapril, propanolol o el amlodipino.
Hidralazina es, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los antihipertensivos de elección en crisis hipertensiva. Es más, lo guardamos solo para la crisis, no lo utilizamos para otro detalle. Es segura, eficaz y rápida para reducir la presión sin alterar el flujo útero-placentario. Es la gran ventaja de la hidralazina. ¿Qué intervención preventiva ha demostrado reducir la incidencia de preeclampsia en mujeres de alto riesgo? Ejercicio físico, dieta rica en folatos, hidratación forzada, antihipertensivos o administración de aspirina. Sí, no le vamos a dar vueltas. Te preguntan, si se acuerdan, no solo es para preeclampsia, sino también para restricción de crecimiento fetal, ¿no? La administración de aspirina en dosis bajas de 75 a 150 miligramos día indicadas antes de la semana 16 reduce la incidencia de preeclampsia en pacientes con alto riesgo. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico del síndrome de HELP? Alteración inmunológica del trofoblasto, hipercoagulabilidad en el embarazo normal, trombocitosis reactiva, disfunción endotelial y microangiopatía trombótica o hiperperfusión renal aislada. Sí, la disfunción endotelial y microangiopatía trombótica. La respuesta. La lesión endotelial generalizada causa agregación plaquetaria, hemólisis y daño hepático, originando el cuadro clínico del HELP. ¿Qué examen confirma la hemólisis en el síndrome HELP? Hematocrito elevado, esfuerzos respiratorios anormales, esquistocitos en frotis periférico, plaquetas aumentadas o hematuria leve. En ausencia del principal estudio, pues sí, el frotis periférico ayuda harto con ver esquistocitos, que son células inmaduras de los glóbulos rojos. La presencia de esquistocitos confirma hemólisis microangiopática típica de este síndrome. ¿Cuál es la complicación hepática más grave asociada al síndrome de HELP? Colestasis intrahepática, hematoma o ruptura hepática, esteatosis, hepatitis viral secundaria o cirrosis aguda. Sí, el hematoma o ruptura hepática es la complicación, ¿no? El aumento de la presión intralobular y necrosis puede provocar una ruptura hepática con hemoperitoneo y datos de choque inclusive. ¿Cuál es el signo clínico que suele preceder las convulsiones en la eclampsia? Cefalea intensa y visión borrosa, náuseas y vómitos, edema facial, ictericia o pérdida de la audición. Si somos estrictos en su bibliografía, sí, pueden ser datos de hiperemesis, dice, ¿no? Pero el primordial, además de la epigastralgia, son los datos de vasoespasmo, como cefalea intensa y visión borrosa. Estos síntomas anuncian compromiso cerebral y son signos de alarma en eclampsia inminente.
La segunda migración trofoblástica que ocurre con defecto para provocar preeclampsia ocurre en las semanas 6 a 8, 11 a 13, 20 a 24, 28 a 32, 36 a 38. De 11 a 13 semanas. Alrededor de las 11 semanas, los tapones indisueltos en el trofoblasto y el flujo de sangre aumenta de manera súbita y la placenta desarrolla mecanismos de cuidado para estrés oxidativo. Por eso es que además el Doppler se hace a estas edades gestacionales como factor predictor, ¿lo ven? La causa inmunológica que corresponde a la alteración trofoblástica que sugiere la aparición de preeclampsia alterada, uno de los siguientes, por la presencia de metaloproteinasias, factor de necrosis tumoral alfa, tromboxano A2, factor transductor de hipoxia o el factor HLA. Sí, es el complejo de inmunohistocompatibilidad HLA. Se sabe que distintas formas de HLA están presentes en circulación materna y uterina. Se demostró que en preeclampsia estos niveles séricos y placentarios están disminuidos por un gran factor del cambio de pareja, ¿no? Nueva paternidad. ¿Qué valores de LDH sugieren hemólisis en el síndrome HELP? 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, 400 unidades o 600 unidades sobre litro. En el síndrome GEL, valores superiores como 600 unidades internacionales sobre el litro de lactato deshidrogenasa, enzima que se libera ante la ruptura del glóbulo rojo, sugieren la aparición de hemólisis. Uno de los siguientes es un criterio para interrumpir la gestación en casos de preeclampsia. Malformación fetal, plaquetopenia, proteinúria de 2 gramos, creatinina de 1,2 miligramos sobre decilitro, hipertensión de 140-90 milímetros de mercurio persistente. Lo que su bibliografía sugiere para la interrupción inmediata de preeclampsia, dentro de ellos está malformación fetal. Los criterios para interrumpir una gestación en preeclampsia son producto a término, preeclampsia severa en embarazos de 32 a 34 semanas, fracaso del tratamiento antihipertensivo, eclampsia, malformaciones fetales y compromiso fetal importante. Doctor, muchísimas gracias. Yo estoy atento a todas las consultas que puedan tener ustedes.
Bueno, en realidad, si no me equivoco es cesárea. Permítanme ver un momentito Por para favor. no equivocarme, como lo hice el pasado lunes. ¿Será que podría explicar eso del HLA? No entendí esa pregunta. No se preocupe, doctor. Sí, es cesárea y parto prematuro, ¿ya? ¿Qué se llama? Todas las pacientes que pueden presentar una pareja X, al parecer el útero se amoldaría a esa capacidad inmunogénica que tiene el espermatozoide A, ¿no? Y por ende sale un producto. Cuando llegue un nuevo producto, o sea, una nueva pareja está llegando con una nueva carga inmunogénica y el útero y el cuerpo femenino lo reconoce como un agente agresor. Esa sería, entre comillas, una de las probabilidades para que se produzca esta, este, eh, esta alteración se llama complejo de inmunohistocompatibilidad, por sus siglas HLA. ¿Alguien sabe en qué capítulo está inducción y conducción? Está en el tema de parto y está en el tema de atención del parto, pero es súper escueto. La verdad, les han puesto en la bibliografía como acápite y está bien cortito. La dosis de aspirina debe ser de 100 miligramos. Hoy en día la tendencia está en que sea lo más bajita posible, de 75 a 81 miligramos. Pero su bibliografía dice con que sea de 75 a 150 estamos bien. Me dicen, no, inducción al parto. Si logran ver y repasar en el libro, inducción, pero así bien separado, no hay un que le digan esquema, con qué empiezo y nada más. Es bien cortito, pero está en dos temas. Está, si no me equivoco, en atención, está en parto y en atención del parto o... Ay, ahorita se me ha ido, ¿no? Pero si no, yo les aviso. ¿Por qué la fecundación in vitro aumenta el riesgo de preeclampsia? Al ser que se llama un embarazo extracorporal, porque la fertilización in vitro es extracorpóreo, el detalle en que esté con una capacidad de implantación no propiamente dentro del cuerpo humano sería una de las causantes. Dos, en fertilización in vitro se utiliza mucho ovodonación, donde si fuera los óvulos de otra paciente, ahí también estaría inmiscuido el complejo HLA, no por parte del padre, sino por un óvulo que no le corresponde a la madre. ¿Cuáles son las secuelas de la eclampsia? Dentro del daño neurológico, aquí su bibliografía no lo sugiere como el síndrome PRES, ¿no? Que es la leucoencefalopatía posterior reversible. Sí dice que la alteración es más de la sustancia blanca en lóbulos posteriores parietales, pero no lo habla como un síndrome como tal. Entonces la secuela es el síndrome PRES. Hay quien me dice, el esquema SUSPAN, ¿quiere que lo repita como su bibliografía? Dice, de 4 a 6 gramos en bolo lento, en 15 minutos de sulfato de magnesio, diluidos. Y la dosis de mantenimiento es de 10 a 20 gramos de sulfato de magnesio en solución de 500. Es bastante esa dosis, pero así dice su bibliografía por si acaso. Doctor, buenas noches. Entonces, esta nueva bibliografía ya no clasifica por severidad la preeclampsia ni tampoco el tema de hipertensión gestacional. Sí, literalmente. Hay solamente tres, que es preeclampsia, hipertensión crónica con su subacápite, no está como otra, que es preeclampsia digo, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Y esta hipertensión esencial, así, ¿no? Y dice que es transitoria cuando no hay proteinuria. Ahí no me agrada mucho esa clasificación.
Doctor, ¿por qué no se puede utilizar furosemida en las embarazadas? Porque produce alteraciones en el producto. Por lo general, los diuréticos no utilizamos en el embarazo. La clasificación de hipertensión crónica con proteinuria es válida en esta biología o solo se usa hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Entre comillas, ese pequeño parrafito que dice sobre hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida está como para tener en cuenta la proteinuria en una hipertensión crónica, ¿no? El tratamiento con sulfato de magnesio a 4 gramos EB se puede dar en cualquier momento del embarazo. Bueno, lo más utilizado, entre comillas, sería en la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas, porque ahí es donde se puede presentar parto prematuro, ya vamos a ver el medicamento también la siguiente semana, digo el sábado, y que se llama preeclampsia, se presenta más en la mañana a las 20 semanas de gestación, entonces ahí es donde es mejor utilizar el sulfato de magnesio. Doctor, ¿desde qué edad gestacional es correcto utilizar aspirina en preeclampsia? Esta bibliografía dice antes de la 16. Si queremos ser más exquisitos, tendría que ser entre la 11 y 13,6. Doctor, la pregunta sobre la aspirina, ¿puede volver a repetir, por favor? Creo que acabo de responderla, ¿no? ¿Alguien encontró el tema de inducción, por favor? Está en el tema de parto y si no me equivoco es atención de parto. No, aún no pasaron los PDFs del tema de RP. ¿Me podría pasar al grupo? Es que yo me equivoqué, doctor. Entonces, les han pasado el PDF de amenaza de parto prematuro, que era correspondiente a su cronograma. Y yo me equivoqué. Les pido mil disculpas, doctores. Lo más seguro es que entonces el PDF de EPM les van a pasar el día sábado, por favor. Doctor, ¿puede haber preeclampsia posparto? Sí, por eso es que inclusive dice la literatura, bueno, su bibliografía, y también es parte de lo normal. Se puede seguir administrando sulfato de magnesio hasta inclusive 24 48 horas después del parto. Y que se pueden seguir utilizando antihipertensivos. Alfametil-dopa, aquí sí ya puede utilizarse en Alapril, el IECA y beta bloqueantes. ¿Por qué se administra dexametasona? Si las pacientes con preeclampsia y diabetes, ¿no estaría contraindicado? Dice aquí una pregunta. La dosis de dexametasona como corticoide es para la estabilización neuronal y también para prevención del daño hepático, ya sea en eclampsia o en síndrome GERD correspondientemente. Si no hay diabetes, con mayor razón podría utilizar corticoides si el efecto es beneficioso para estos detalles. Pero en diabetes, una sola dosis de corticoide tampoco me va a elevar demasiado la glicemia, ¿no? Y se puede controlar la glicemia, pero controlar una eclampsia y un síndrome GEL es lo que aumenta la morimortalidad de la paciente. Por eso es de vital importancia la administración del corticoide. A ver, espérenme un ratico. Aquí una vez el determinismo del parto, ¿en qué capítulo estaría? En la mano no tengo el libro, perdónenme, doctores, ¿no? Ah, ya. En mecanismo del parto está que se llama parte de conducción y en el parto propiamente dicho. En esos dos temas estaría inducción del parto, ¿no? Determinismo yo lo he colocado como en parte del cronograma que se llama, pero está estos dos temas para lo que es parto y determinismo, por favor. Mecanismo del parto en presentación de vértice y en el parto propiamente dicho. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la complicación cardíaca grave en eclampsia? A, taquiarritmia, edema pulmonar agudo, bradicardia sinusal, pericarditis y endocarditis.
Bueno, tendría que continuar siendo el edema agudo de pulmón porque tiene una repercusión cardíaca el edema agudo de pulmón, ¿no? Por ende, que se llama, por eso es que se pide a la paciente que no tenga muchos volúmenes de líquido porque vamos a hacer una sobrecarga cardíaca secundariamente. Doctor, el sábado llevaremos el tema de cesárea y parto prematuro. Sí, porque yo me confundí con ruptura prematura de membranas. Perdóneme, doctora, porfa. Mil disculpas. Yo tuve el error ahí en confundir los temas. Fue mi culpa. Doctor Benítez, en un segundo embarazo con antecedentes de preeclampsia, ¿desde qué semana se da aspirina? Desde la 11 a 13,6. El síndrome HELP corresponde a una patología microangiopática. Los glóbulos rojos empiezan a romperse. Eso explica la hemólisis. En relación al daño hepático, bueno, esta bibliografía reporta de que hay una alteración vascular del hígado número uno y que hay un edema de la cápsula de Gleason, ¿no? Que este último detalle para la actualidad ya no se ha demostrado, sino que es un edema de los hepatocitos, pero su bibliografía lo dice, ¿no? Entonces, mantengan nomás. Y el otro detalle está de que la plaquetopenia está igual inmiscuida en una fisiopatología microangiopática, ¿no? Entonces se empiezan a consumir los glóbulos blancos por el daño hepático secundario y por eso está considerada la fisiopatología del control con cardiología en el puerperio, esto en HELP, esto en eclampsia, así más o menos lo voy a ver. No es necesario, salvo que la paciente sí tenga datos de alteración cardíaca, ¿no? Doctor, ¿se puede realizar aborto en una embarazada con antecedentes y alto riesgo de preeclampsia? Entre comillas, no debería hacerse, porque más bien en alto riesgo de preeclampsia, ¿qué tengo que hacer? Prevención de esa preeclampsia. Para esta bibliografía no se confunda, Doc, no hay motivo por el cual interrumpir en este embarazo. Según esta bibliografía, péguese un poquito, porque si no, vamos a entrar ¿qué se llama? Eh, ¿cómo puedo decirle? En paradigmas, ¿no? Doctor, para la prevención del edema cerebral en eclampsia, el uso de la desagmentación es suficiente una dosis, pueden ser más, e inclusive el uso de corticoides en HELP y en eclampsia se utilizan mucho en función a la plaquetopenia. Existe un esquema que se llama MAGAN y esto es solicitando el recuento de plaquetas seriado. Ahí se ve si se va a administrar más o menos dexametasona, ya sea en dosis o ya sea en cantidad del medicamento. Por lo tanto, su bibliografía esta dice que la administración de corticoide ayudaría inclusive al edema cerebral. Entonces, dejémoslo ahí para que se utiliza dexametasona ya sea en HELP y en eclampsia. Creo que no tenemos más preguntas. Solo aclararles, doctores, este tema me parece controversial según su bibliografía. Ya en relación a la anterior, estaba un poquito antigua, está igual, pero es lo que tenemos, doctores, y tenemos que estudiar.
Si es que no hay más consultitas, en este caso, doctores, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la noche. Estudien mucho, doctores. Cada vez estamos con menor tiempo para esto. Tengan una muy buena noche. Cuídense mucho.